Hola a todos, el día de hoy vamos a realizar una revisión sobre la enfermedad de Fabry. Este trabajo está presentado por Karen Ginette Prada, Ela Sofía Rodríguez y quien les habla, Diego Alejandro Jiménez, en la asignatura de Biología Celular. ¿Qué es la enfermedad de Fabry? La enfermedad de Fabry es una enfermedad de tipo almacenamiento lisosomal o LSD. Básicamente son errores congénitos del metabolismo celular que afectan el correcto funcionamiento de los lisosomas. Son causadas por mutaciones en genes que codifican para proteínas lisosomales, generando un mal funcionamiento lisosomal y acumulación de diversos sustratos, lo cual lleva a la pérdida de la función y la muerte celular. La enfermedad de Fabry es una enfermedad rara que involucra un trastorno lisosomal, en donde hay deficiencia de la enzima alfa-galactosidasa A y por ende se genera la acumulación de globotriaosilceramida o GB3 en varios órganos como la piel, los ojos, el corazón, los riñones, el cerebro, los sistemas vascular y nervioso. Por otro lado, los esfingolípidos son el componente principal de las membranas celulares y están encargados de la señalización y la regulación. El esfingolípido globotriaosilceramida o GB3 está compuesto por ceramida y por dos tipos de monosacáridos, glucosa y galactosa. Este esfingolípido se degrada dentro de los lisosomas por acción de la enzima alfa-galactosidasa A. Y la enzima básicamente actúa como un serrucho que corta la parte terminal de la GB3, la cual se transforma en lactosilceramida, sobre la cual pueden entrar otras enzimas y salir de la célula. Y la enzima es encargada de separar la galactosa del esfingolípido globotriaosilceramida o GB3. Abordaje clínico y sintomatología de la enfermedad de Fabry. La figura muestra la evolución clínica del tipo clásico de la enfermedad de Fabry. El tipo más común inicia con dolor en las extremidades y la presencia de angioqueratomas, opacidad corneal y la proteinuria, es decir, el exceso de proteínas sanguíneas en la orina. Todo ello sucede en la edad adulta. Por otro lado, la cardiomiopatía, es decir, el aumento del tamaño del corazón y la dificultad del corazón de transportar sangre al cuerpo, así como la afectación cerebrovascular, ocurre a mediana edad. Y por último, el caso más grave requiere hemodiálisis o trasplante de riñones. Un análisis de orina por cromatografía en capa fina permite observar a simple vista la alta concentración de Gb3 en personas afectadas. En el extremo izquierdo se encuentra el control de Gb3 y al extremo derecho el control de paciente positivo para la enfermedad de Fabry. Y se observa claramente que la banda de Gb3 en pacientes sanos no está, mientras que en el caso que se está analizando perfectamente se puede observar. Algo a tener en cuenta es que cuando hay una familia con casos positivos para la enfermedad de Fabry, es posible hacer una detección precoz de nuevos individuos e iniciar el tratamiento inmediatamente después del nacimiento. Esto para evitar la acumulación progresiva de Gb3. Además, se debe hacer un análisis genealógico a toda la familia y estudios prenatales. El gen se transmite al inicio de los gametos del. La alfa-galactosidasa A está codificada por el gen GLA asignado al brazo largo del cromosoma X en la región XD22.1. Deficiencia renal. La afectación renal es la principal causa de morbilidad y mortalidad de la enfermedad de Fabry. Las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes son la proteinuria, que es el exceso de proteínas en la orina y que se desarrolla en la niñez y adolescencia. La disminución de la capacidad de concentración urinaria, seguida de una disminución continua de la función renal, y con menor frecuencia se puede llegar a la enfermedad renal en etapa terminal entre los 40 y 50 años, que es cuando los riñones ya no trabajan al nivel que el cuerpo lo necesita, por lo que el paciente puede necesitar un tratamiento como la diálisis o el trasplante de riñón. Esta imagen es una biopsia de riñón que muestra células con grandes vacuolas llenas de lípidos almacenados, llenas de Gb3. Los análisis de biopsia revelaron la acumulación de Gb3 en estas células. La acumulación de células en el músculo liso produce una disminución en la síntesis de óxido nítrico que conduce a eventos isquémicos locales. Esto se comprobó utilizando 3-nitrotirosina como biomarcador para las especies de nitrógeno reactivo. La pérdida de podocitos es debido a que la Gb3 interactúa con la actina citoplasmática de los podocitos, provocando la contracción celular, el ensanchamiento del diafragma de hendidura y el acoplamiento de las integrinas. Afectaciones oculares de la enfermedad de Fabry.
La córnea y el cristalino dan al ojo la suficiente capacidad de refracción y permiten un camino libre de obstáculos a los rayos de luz que los atraviesan. La córnea verticillata es un trastorno ocular que surge como consecuencia de la acumulación de Gb3 en la capa basal del epitelio corneal. Estos depósitos son visibles a través de una lámpara de hendidura o lo que actualmente se conoce como un biomicroscopio. La Gb3 se deposita tanto en los ganglios como en la glándula lagrimal, encargada de producir las lágrimas y de lubricar al ojo. Entonces es posible que los pacientes con la enfermedad de Fabry también puedan padecer el síndrome del ojo seco. La figura A muestra una córnea verticillata que da una distribución uniforme de una mancha de depósitos de Gb3 en toda la córnea. La figura B muestra depósitos en forma de vórtice y la figura C muestra una sutil córnea verticillata en un paciente que padece la enfermedad de Fabry. Finalmente, los pacientes con córnea verticillata normalmente no tienen quejas visuales ni molestias en los ojos, pero se puede esperar que cualquier persona que presenta una córnea verticillata puede sufrir problemas de visión nocturna, discriminación de contraste y deslumbramiento debido a una dispersión aumentada de la luz en la retina. Problemas cutáneos causados por la enfermedad de Fabry. Los angioqueratomas son lesiones cutáneas vasculares benignas y son la expresión más común de la enfermedad que puede aparecer en la adolescencia tardía y pueden dar una señal de alarma debido a que son fácilmente detectables por un dermatólogo. Estas lesiones no generan dolor ni molestias, pero estéticamente no son agradables. Su presencia confirma la enfermedad de Fabry en el paciente y además demuestran la poca actividad enzimática existente. Se observan de color púrpura rojizo en la superficie de la piel, aumentan tanto en número como en tamaño al pasar de los años y generalmente se ubican en zonas particulares del cuerpo. Otra característica de la enfermedad de Fabry es el daño en la sudoración, que puede ser hipohidrosis o anhidrosis. Esta afectación se da por la obstrucción de las glándulas sudoríparas por el almacenamiento de glucosfingolípidos y por una pérdida de la función de las fibras sudomotoras simpáticas. Deficiencia cardíaca. Estas manifestaciones comienzan en la infancia y son progresivas. La mayoría de los pacientes desarrollan síntomas como la insuficiencia cardíaca, arritmias, dolor torácico, bloqueo de rama, bradicardia sintomática, que podría conducir a la implantación de un marcapasos, anomalías del ritmo y conducción, como las arritmias ventriculares y la muerte cardíaca súbita, y enfermedades valvulares como el prolapso de la válvula mitral, la disnea y la hipertrofia ventricular izquierda o denotado HVI por sus iniciales. Esta última consiste en el engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo del corazón, que es la cavidad principal del bombeo. El desarrollo de estos síntomas se debe a la acumulación de Gb3 en estas células del corazón. En esta imagen se utiliza la tubulina de coloración azul morado para observar la acumulación de Gb3 en las células miocárdicas. La acumulación de Gb3 induce un mal funcionamiento lisosomal, subcelular y celular progresivo, que activa las vías de señalización comunes produciendo la hipertrofia, la apoptosis, que es la muerte celular, la autofagia, que es cuando la célula secuestra organelas y proteínas dañadas a través de vesículas de membrana y las transporta a los lisosomas donde son degradadas, la necrosis y la fibrosis, que es la acumulación de tejido conectivo fibroso en un órgano, como se observa en la imagen. Problemas gastrointestinales. Pueden ser síntomas iniciales de la enfermedad de Fabry en niños, pero por su naturaleza inespecífica su diagnóstico es retardado. Los síntomas más comunes son los calambres abdominales que empeoran con las comidas y aumentan el estrés. Luego está la diarrea, en donde algunos pacientes pueden padecer incontinencia fecal de rutina y los síntomas como náuseas, vómitos y saciedad temprana conducen a una restricción de la dieta y al miedo a la ingestión de nutrientes. Los pacientes también pueden padecer enfermedad diverticular, manifestaciones graves y locales y enfermedades autoinmunes. Estos trastornos probablemente se deban a la dismotilidad intestinal, que es cuando los músculos del sistema digestivo no funcionan correctamente, y a la alteración o deterioro de la función autonómica, la vasculopatía y las enfermedades musculares. Se cree que esta enfermedad comienza prenatalmente en la placenta y el tejido fetal con la presencia de Gb3,
causando la disfunción neuronal y vascular, además de la interrupción de la señalización celular que conduce a la isquemia e inflamación con efectos resultantes en el sistema nervioso autónomo y en el tracto gastrointestinal. Por último, los pacientes con esta enfermedad tienen una desregulación del sistema nervioso autónomo, que produce síntomas sistémicos como sudoración anormal, reducción de saliva y la dismotilidad. Esta enfermedad no tiene cura, sin embargo, se han desarrollado tratamientos que evitan que las complicaciones cardíacas, renales, entre otras, avancen hasta el punto de provocar la muerte del paciente. Como es una enfermedad en la que el cuerpo no genera correctamente una enzima, los tratamientos están enfocados a reemplazar esta enzima o bien a optimizar las que ya están en la célula por medio de agentes exógenos. La terapia principal indispensable es la de reemplazo enzimático ERT. Este tratamiento consiste en suministrar las proteínas exógenas sintetizadas anormalmente en el cuerpo. Estas proteínas se pueden obtener de tejidos o fluidos del cuerpo humano o bien se pueden sintetizar de bacterias o células de mamíferos y levaduras a las que se les introduce el gen correspondiente. La algacidasa alfa y la algacidasa beta son las proteínas con mayor estudio y mayor aceptación para el tratamiento de la enfermedad de Fabry por este método. La algacidasa alfa se obtiene de fibroblastos humanos y su dosis es de 0,2 miligramos por kilogramos de masa corporal, y la algacidasa beta se obtiene de células ováricas del hámster chino, a las cuales se les transduce la secuencia humana del GLA, y su dosis es de 1 miligramo por kilogramo. Ambas se aplican por medio de inyección intravenosa cada 2 semanas. Este tratamiento tiene varias ventajas, como por ejemplo el mejoramiento general de la calidad de vida, el aumento de la función renal, la disminución del dolor del paciente y la disminución en la concentración de la Gb3 en las células. Sin embargo, también presenta varias desventajas. Una de estas es que no se genera una penetración completa en las células, en parte debido a la formación de anticuerpos, que se trata con medicamentos, que lo que hacen es inhibir la acción de las algacidasas. También que en el tiempo entre inyecciones, es decir, estas 2 semanas entre dosis y dosis, el organismo queda sin enzimas funcionales. Y por último, las reacciones por inyección. Estas son, por ejemplo, la hiperpirexia, que es el aumento de la temperatura corporal, la disnea, que es dificultad para respirar, y sarpullidos. Por otro lado, hay terapias que no involucran la introducción de la enzima deficiente en el sistema endocelular, sino que se introduce una especie que aumenta la actividad enzimática de las enzimas que ya están dentro de la célula. Estas son las terapias de chaperonas. Esto se hace con el medicamento migalastat, que es un medicamento que consiste en chaperonas farmacológicas de bajo peso molecular que se introducen por medio oral. Cuando las chaperonas se adhieren selectivamente a los sitios activos de la alfa-galactosidasa, estas se estabilizan en el retículo endoplasmático y se facilita su transporte hacia los lisosomas. Una vez en los lisosomas, el migalastat se degrada, lo que permite que catabolice el sustrato acumulado, entre ellos el Gb3. Es importante recalcar que este tipo de tratamiento solamente funciona en las personas que tienen mutaciones específicas del gen que codifica la enzima alfa-galactosidasa y que además es un tratamiento que es como una opción alternativa al ERT, ya que previene las reacciones por inyección y aumenta la eficiencia del tratamiento. Conclusiones. La enfermedad de Fabry es debida a la acumulación de Gb3 en todos los tipos de células de órganos importantes del cuerpo humano, generando manifestaciones cardíacas, renales y gastrointestinales. Por otra parte, según investigaciones, se encontró que esta acumulación también está presente prenatalmente en la placenta y el tejido fetal. La enfermedad de Fabry es una enfermedad silenciosa que puede llegar a ser mortal si no se trata a tiempo. La detección precoz de la enfermedad constituye un factor clave que evita el progresivo deterioro de los pacientes. El inicio del tratamiento debe ser lo más rápido posible y se hace fundamental un estudio genealógico de la enfermedad. Los tratamientos principales para reducir la cantidad de sustrato acumulado y controlar las manifestaciones clínicas de la enfermedad son el reemplazo enzimático,
en el que se inyectan proteínas generalmente algacidasa alfa-beta que reemplazan a la enzima deficiente, y la terapia con chaperonas, en la que se consumen chaperonas farmacológicas que optimizan el funcionamiento de las enzimas ya existentes en las células. Gracias por su atención.